Hola comunidad, hola Finance, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos por acá con Michael Solos. Porque Eh, Pili está de vacaciones, se nos fue de vacaciones Pili, entonces estamos grabando solo Brian y yo. Exactamente, así que bueno, va a ser una dinámica un poco diferente el día de hoy. Vamos a estar hablando de propiedad, un tema muy interesante. Ustedes probablemente ya se han dado cuenta que es algo que me apasiona bastante. Importante recordar que no es asesoría financiera, como nos estaba contando Brian, un tema muy importante en Australia, cómo invertir en propiedades. Vamos a estar hablando un poco también de los bancos que pueden utilizar, de la estrategia que pueden utilizar para invertir en propiedades. Es una de las inversiones más importantes, diría yo, en Australia por el crecimiento que ha tenido el mercado en los últimos 30, 40 años. Y es una de las inversiones, pues, que la gente de pronto se siente un poquito más en confianza de hacer y de realizar, ¿no? Claro que el tema, el tema que a veces la gente ve la inversión en propiedad un poco complejo es por el hecho de que estamos hablando de cantidades de deuda grande, ¿no? Sí, Pero como vamos a ir viendo a través del episodio, estructurada de una manera adecuada, como dice Michael, tiene un rendimiento muy bueno y tiene unos beneficios tributarios también sí. Creo que excelentes. a veces lo que pasa, mucha gente no le entra a este tipo de inversión también, Brian, es por la cuota inicial que piden, que Sí. necesita. Y vamos a hablar un poquito de eso también, cuál es esa cuota inicial, cuánto tienen que ahorrar para empezar a pensar en cómo invertir en propiedades. En esta semana estaba viendo una estadística donde mostraban cómo el mayor porcentaje de los australianos jóvenes, que es usualmente la gente que quiere comprar su primera propiedad, no tienen más de $30,000 ahorrados en la cuenta Sí. y no tienen ninguna propiedad. ¿Me hago entender? Eso nos da una idea de la barrera que tiene usualmente la gente joven Sí. para comprar su primera Bueno, y la otra propiedad. barrera es que los precios han incrementado bastante y entonces Exacto. ese valor inicial pues también incrementa, va Aumentando. aumentando porque es un porcentaje del valor de la propiedad. Exacto. Pero ¿qué tal si empezamos, Brian, hablando un poquito de comprar para invertir o comprar para vivir? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los dos tienen diferencias en el aspecto de cómo yo perfilo el portafolio y mi estrategia, ¿verdad? Cuando yo quiero comprar propiedad para vivir, usualmente las personas, si me voy a poner en la perspectiva de quién la compraría, le ponen un poco de emoción y de sentimiento a esa compra, ¿verdad? Se empiezan a enfocar en ciertos detalles específicos que cuando Y uno hay, está. y algo ahí también, Brian, que es la ubicación, ¿no? La ubicación para invertir y para comprar para vivir también es un poquito diferente. La gente. Pues sí, y no, porque mira que al final del día, cuando nosotros, bueno, cuando los inversionistas están pensando en comprar una propiedad en cierta área, uno de los factores más importantes es qué tanto atractivo por parte de compradores, de owner occupiers Mm, tiene. ¿Por qué? Porque al final del día, imagínate si hay un suburbio que esté lleno de inversionistas, eso ujú, genera un problema grande, sí. porque pues la dinámica no es la misma a cuando tú tienes un barrio lleno de Pero gente que vive con con su respecto a la propiedad. ubicación, mi pregunta para ti sería, digamos que yo quiero comprar, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, listo, quiero comprar en un lugar donde yo quiera vivir. De pronto si estamos en Sydney, un lugar cerca a la ciudad, en uno de los suburbios cerca a la ciudad como Redfern o Chippendale, ¿verdad? Pero lógicamente si tú vas a comprar una casa en esos suburbios, es muy costosa, es Doble de muy dinero. diferente. Pero tú puedes comprar un apartamento en uno de esos suburbios, el monto es más asequible. Entonces, de Correcto. pronto ahí, si tú vas a comprar para invertir o para vivir, es un poquito diferente el tipo de propiedad que vas a comprar. Puedes comprar o una casa o un apartamento. ¿Verdad? Pues mira que, pues ahí depende mucho depende de muchos factores, depende de tu borrowing capacity, ¿verdad? Mm. Si tú tienes un borrowing capacity ilimitado, Sí, obviamente ya las que tú puedes, sí, recomendaciones, vamos por una casa, ¿verdad? exacto. Si el borrowing capacity está limitado, tenemos que empezar a comprar con base en lo que tengamos. Pero al final del día, los suburbios, claro, cuando estamos hablando del centro de Sydney, de Mm. pronto sale un poco de la norma porque pues las dinámicas que maneja y en cuanto al precio también. Pero cuando estamos hablando de elegir un suburbio para la persona promedio, usualmente los inversionistas tienen los ojos ahí mismo. ¿Por qué? Porque es donde están los colegios, o sea, donde los mejores colegios, donde los papás quieren enviar a los niños, donde están los hospitales, donde están los trabajos.
Y eso es lo que hace que los precios de la propiedad suban. Y voy a decir algo que de pronto es un poco controversial en el tema de compra de propiedad de cuando uno es inversionista y es los precios suben más rápido cuando los que compran van a vivir ahí. ¿Por qué? Porque le ponen sentimiento y le ponen emoción a esa compra. Entonces, ¿qué hacen? Ponen más dinero de lo que deberían. Sí, Por eso muchos inversionistas tratan de pero contarle ese tipo de suburbios. sí es verdad, pero yo creo que es bueno también recordar a las personas que, digamos, si ellos van a comprar no para invertir, de pronto están comprando porque ellos quieren vivir ahí. Mm, Una opción puede ser comprar un apartamento, que no es una inversión que nosotros recomendamos mucho, ujú, pero lo podemos hablar luego por qué. correcto. Pero tú puedes comprar un apartamento en el suburbio que tú quieres vivir. Digamos, si tú quieres vivir cerca de la city por cualquier razón y tú te ves viviendo en la city, te ves viviendo por muchos, muchos años en la city, no vas a poder comprar una casa en la city, pero sí puedes acceder a un apartamento que no le vas a ver el rendimiento económico que se le ve a una casa, pero ahí es donde tú quieres vivir. Que mira que ahí es donde viene otro concepto interesante que se llama el rent vesting. Mm, Nosotros lo hemos escuchado, ¿verdad? Que básicamente, ¿qué quiere decir? Listo, yo no tengo la capacidad financiera para comprar sí, para comprar una propiedad en Sydney o cerca al centro de Sydney, pero sí tengo la capacidad de comprar una propiedad para inversión en otro lugar, ¿verdad? Entonces, lo que dice Reinvesting es, ok, si usted no tiene la capacidad para comprar ahí, invierta donde su capacidad financiera le permita y viva pues arrendando en el lugar sí, donde que quiera es comprar. una muy buena opción que de verdad recomendamos también. Entonces, bueno, para resumir un poquito, eh, puedes comprar para invertir, puedes comprar para vivir. Pero la estrategia es un poquito diferente. Sí, Nosotros siempre recomendamos para inversión como tal, comprar una propiedad, comprar una casa. Una casa correcto, como tal, crece el valor de esa casa mucho más rápido que lo que crece un apartamento. ¿Por qué? Porque tú tienes el dueño de la tierra y la tierra es donde está el valor, correcto. ¿verdad? Pero no está mal que si de pronto tú quieres vivir en un suburbio en particular, estés pensando de pronto en comprar algo más asequible como un apartamento, pero tienes que tener en cuenta que lo más probable es que ese valor de ese apartamento no suba mucho en precio, porque en Australia se ve una dinámica donde los apartamentos, que es un poquito diferente a Colombia o a Latinoamérica, Correcto. donde los apartamentos no suben mucho en precio, pero las casas, uf, un crecimiento muy, 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 muy alto. Que eso va ligado al concepto básico de finanzas, que es, o de la economía, que es supply Supply and and demand, demand, sí. ¿verdad? Eso es lo Oferta y básico. demanda. Sydney de pronto un poco Melbourne en la City, se sale de esta tendencia de la que nosotros venimos hablando, que la tierra es lo único que se valoriza. Porque claro, cuando venimos a ver Sydney, el centro de Sydney o alrededor de Sydney, definitivamente ya no hay más tierra. Entonces, es de las pocas ciudades en Australia donde, debido a no haber tierra, los apartamentos empiezan a subir de manera Sí, considerable. Pero como decía Michael, nosotros no recomendamos, pues sí, no recomendamos comprar apartamentos en la medida de lo posible porque la tierra es lo que se valoriza. así Todo es. lo que está por arriba lo que hace es depreciar y perder valor, Así ¿cierto? es, así es. Bueno, ¿qué tal si hablamos un poquito, Brian, de cuánto dinero se necesita? ¿Cuál es ese depósito y los costos, los gastos iniciales? Si yo estoy pensando, digamos, comprar una casa o un apartamento, ¿qué necesito? ¿Cuánto dinero necesito como mínimo para poder acceder a esa propiedad? Lo que podemos hacer es partamos esta primera parte para eh, owner occupiers y respondemos estas preguntas para owner occupiers y después para property investors porque hay un poco de diferencias, Mm, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, si ustedes son primeros compradores y están interesados en comprar, por ejemplo, si estamos para para vivir, vivir en esa correcto. propiedad. Correcto, o sea, vamos a enfocarnos hasta que les digamos, nos vamos a enfocar en propiedad para vivir. Ahora, si ustedes van a comprar propiedad para vivir, ¿qué van a necesitar? El depósito. Idealmente el depósito debería ser el 20%. ¿Por qué? Porque ustedes no le tienen que pagar un seguro al banco cuando ponen menos del 20%, ¿verdad? Ahora, ¿siempre es el 20%? No, hay bancos que te No, prestan al 15, al 10. no, de hecho hay bancos que te prestan hasta el 2%, de hecho, cuando Sí. están en pareja, pero el problema es que si ustedes prestan, o perdón, tienen un depósito menor al 20%, van a tener que pagar un seguro extra al banco. Y a veces la tasa de interés pueda que no sea tan buena, a Y la veces. tasa de interés va a ser mucho más alta. Ese es un muy buen punto, de hecho, la tasa de Sí. interés va a ser mucho más alta también, que ahí es donde vienen los beneficios del gobierno, que ahí Mm, es donde empieza a jugar la estrategia de, ok, estamos comprando
para vivir, pero optimicemos esa estrategia de comprar para vivir para que se pueda convertir en una propiedad de inversión Porque hay también. muchos beneficios, el gobierno está dando muchos beneficios cuando se compra para vivir, que están tratando de ayudar pues a las personas a comprar casa o apartamento y dan unos cuantos beneficios, ¿no? Que de hecho así fue como yo compré mi primera propiedad. Yo la compré a través de los beneficios del gobierno que podemos aprovechar para explicarles ese Sí, primer ¿cuáles son? beneficio que es, ustedes pueden comprar con el 5% si son solo ustedes o hasta con el 2% depósito únicamente si están en pareja. Y lo que hace el gobierno es que les funciona como seguro, entonces no tienen que pagarle el seguro al banco del que les estaba hablando Y para anteriormente. acceder a eso creo que es directamente con el banco, ¿no? El banco te hace todo el papeleo. Para acceder a eso, el gobierno tiene una lista de aproximadamente 20 o 30 bancos aproximadamente con los que se puede hacer ese bueno. Este beneficio no aplica con cualquier banco. Y ese beneficio tiene unos límites de tú cuánto puedes estar ganando. Creo que son Correcto. $100,000 si 100, eres una sola persona, single. 120.000 120,000. hasta la finalización de este año fiscal, correcto. Tienes que estar ganando menos de 120,000 si Parejas eres, son 200.000, si eres una pareja son 200, si tienes una pareja con hijos no sé cuánto será. Y igual. la idea es que si tú estás dentro de esos límites recomendados, tú puedes aplicar ese beneficio por medio del banco y pones simplemente el 5%. Quiere decir que si vas a comprar una casa que cueste $500,000, 5% son $25,000, Correcto. que no es algo asequible, ¿no? Qué bueno, hay que hacer otra aclaración ahí. Y es que sí, efectivamente es asequible, pero entonces cuando venimos a comprar bajo este beneficio, el, el depósito, a pesar de que es el 5% hay que tener en cuenta que hay otros costos El otro asociados, gasto, sí. que son los costos de compra, los costos de transferencia o los costos de stamp duties, que es lo que le paga uno al gobierno, es que varían Pero, de gobierno a gobierno. pero si tengo entendido que si es la primera propiedad, no pagas el stamp duty, ¿no? Sí, bueno, ya estoy a mi segundo punto. El stamp duty no se paga siempre y cuando la propiedad tenga un valor máximo y asimismo el gobierno tiene el beneficio tiene esa limitante también. Correcto. Tú no puedes comprar tu primera propiedad con este beneficio que valga, bueno, depende del estado. Mm. En New South Wales está en aproximadamente $800.000 la última vez que lo vi. Pero ese límite, Brian, es pro rata, que quiere decir que si la propiedad que estás comprando, digamos, cueste 1,000,000, esos primeros 800,000 son tax free y tú pagas el tax de los 200,000 restantes. Pero ellos te quitan el primero 800. Si no estoy mal, creo que es pro rata en ese sentido. Hay que Sí. averiguar, hay que hablar, Déjame te creo. confirmo eso porque Sí, mira que ese pedacito no estoy 100% seguro. Creería que sí, sí. creería que sí. Bueno, ahora hablemos un poquito, ya hablamos de los beneficios. Perdón, algo muy importante y es que este beneficio estaba únicamente para ciudadanos hasta el fin del año fiscal 2023, El del 5%, ¿no? el del Sí. 5% y ahora el banco, el gobierno, perdón, lo aprobó para personas con PR, Ah, sí. literalmente, Ah, sí, ya lo aprobó excelente. para personas con PR. Excelente. Bueno, otra cosita ahí también. Si tú estás comprando para invertir, siempre tienes que pagar el stamp duty. Ahí sí el stamp duty no hay forma de no pagarlo. Cuando es Exactamente. para inversión, ese tax que se le paga al gobierno, siempre hay que pagarlo. Que como lo dijimos anteriormente, es más alto o más bajo dependiendo del estado. Todos los estados tienen porcentajes diferentes, pero Pero, oscila sí, entre el 1 al 3% aproximadamente sí, del valor total de la del propiedad. valor. Y es un gasto que pues que hay que tener en cuenta, ¿no? Un Claro, es un gasto valor alto porque al imagínate, si valor. estamos hablando de $100.000, 1% son $1.000, ¿verdad? Mm, Y el precio promedio de la propiedad, por ejemplo, en Australia, que está como en 1.2 millones, o sea, ujú, estamos hablando de $12.000, $12.000 mm. únicamente en stamp duty. En stamp duties. Sí. Correcto. Em, Muy bueno ¿Qué ese otros datico. beneficios tenemos? Porque pues igualmente tenemos más beneficios, ¿no? Bueno, no, lo otro es, ya si nos movemos a la parte de los bancos, que cómo van a escoger ustedes un banco de pronto. Bueno, una parte es escoger la propiedad, entender los gastos. Ya sabemos que el monto mínimo que ustedes necesitan es más o menos, puede ser de un 5% si acceden a uno de los beneficios del Estado. O si no tienen acceso a eso, ya estamos hablando de un 20% de depósito con respecto al valor de la propiedad que necesitan ahorrar. Ya ustedes ahorraron el dinero, digamos, listo, ya tengo mi 5%, ya tengo mi 20%. ¿Qué hago ahora? Necesitas
encontrar un banco. Necesitas a alguien que te preste la diferencia, ¿verdad? Entonces, si tú estás buscando una casa que tiene un valor de $500,000 y ya te ahorraste 50,000, ¿verdad? O el 10%, digamos, ya te ahorraste 50,000, el banco te tiene que prestar la diferencia, que son $450,000, ¿verdad? Y ahí hay varias cositas. ¿Cómo vas a escoger? Tienes que escoger un banco que tenga una buena tasa. Eso es lo más importante. La tasa de interés es la ganancia que le entra al banco y es un costo para ti. Es la tasa de interés. Si la tasa de Que, interés es muy alta, ¿qué quiere decir? Que tú le vas a estar pagando más dinero al banco correcto, que la tasa de interés es un factor clave, de nuevo, cuando estamos comprando como para vivir en la propiedad. para vivir. ¿Por qué? Porque esos intereses no son deducibles, ¿verdad? Por eso es tan clave el interés acá. Cuando de pronto se compra bajo inversión es un poco Bueno, diferente. como inversión también, igual es un gasto, ¿no? Que sí, de pronto Claro, tienes unos beneficios en impuestos, en los taxes, pero igual es un gasto que te toca todos los meses, pues pagarle al banco los intereses, ¿no? Ahorita tocamos un poquito más en cómo se puede jugar con esos intereses en comprando como propiedad de inversión. Sí. Bueno, otra cuestión, ¿cuál es? Tú tienes que buscar, los bancos ofrecen, además de las tasas de interés, ofrecen otras opciones como offset account, redraw account, bueno, diferentes perks. A veces algunos te ofrecen tarjetas de crédito que vienen con el préstamo. Todas esas cositas también tienes que tenerlas en cuenta para ver cuál te da más beneficio, con cuál tienes un mayor beneficio, y algo que nosotros siempre recomendamos es tratar de sacar un offset account. Un offset account te permite ahorrar y pagar menos en el interés que le pagas al banco. Cualquier dinero que tienes ahorrado en ese offset account te va a reducir el interés que le vas a estar pagando al banco mensualmente. Correcto. Démosles un ejemplo chiquito a qué nos referimos con ese offset account. Tenemos una propiedad de $500,000. El banco nos prestó $450,000, ¿verdad? Entonces lo que le vamos a pagar al banco es $450,000 de intereses. Pero ustedes tienen en ese offset account $50,000 todos los días del mes. Al final del mes, el banco les va a cobrar intereses sobre $400,000, no sobre Correcto. 450,000, que es una diferencia Que una considerable, diferencia, ¿verdad? claro, te estás ahorrando un dinero. Simple, ¿verdad? Sí, $50,000 al promedio de la tasa de interés de hoy del día, que es de 6%, 6 por 5, $33,000 de diferencia al año. claro, Las vacaciones, claro. el carro, bueno, Sí, sí. excelente. El Sí, insurance, como estábamos hablando la vez pasada. así es. Bueno, ahora, otra pregunta es, listo, digamos que ustedes no conocen o no saben con qué banco irse. ¿Qué recomendamos nosotros? Ustedes pueden encontrar un broker, que les pueda ayudar a encontrar un buen banco que esté ofreciendo una buena tasa. El broker es una buena opción. A mí me gusta mucho, y he utilizado los brokers porque ellos miran todos los bancos y te tratan de encontrar un banco que te dé buenos beneficios en estos momentos, y te explican un poco, te ayudan, te llevan de la mano, te ayudan, te facilitan, sobre todo si no manejas o te da un poco de miedo hablar directamente con los bancos. Creo que la opción de utilizar un broker es muy, muy, muy buena. Entonces, recomendada. ¿Cómo consigues un broker? Puedes hablar con un amigo, puedes hablar con alguien que ya haya utilizado alguno, o online. Online hay muchos brokers que te pueden ayudar con eso. Correcto. Si ustedes están interesados en algún broker, déjennoslo saber. Hay muchos brokers interesantes que tenemos por ahí. Y otra cosa, si ustedes están pensando en comprar propiedad, cuando estamos hablando de los brokers y que ellos les dan diferentes opciones de bancos, no quiere decir que el banco no tenga brokers. Cuando ustedes van al banco, también hablan con un broker, y no, si van directamente al banco, no es que les vayan a dar una tasa menos de interés o les vayan a cobrar menos. Esos mortgage brokers, que son compañías separadas al banco, les cobran lo mismo a si ustedes van a un broker directamente al La banco, ¿verdad? diferencia ahí de pronto, Brian, es que si tú vas directamente al banco, pues lógicamente el banco te va a ofrecer el negocio de ellos, no te va a ofrecer la Exactamente. tasa de intereses de ellos, pero el broker te va a dar opciones. Él te va a decir, bueno, si tú, aquí tenemos 5 bancos. Si te vas con Commonwealth Bank, la tasa de interés va a ser esta. Si te vas con el ANZ, la tasa de interés va a ser... Y te da 5 opciones, te explica un poquito la diferencia entre cada negocio, entre cada banco, y ya tú decides, no, me quiero ir con este porque yo siempre he hecho negocios con este banco, me quiero ir con este banco en el Correcto. que... Y siempre pidan por lo menos tres opiniones si van a ir, si se van a ir con un mortgage broker. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que, a pesar de que todo está en el sistema y ustedes pueden ir a corroborarlo con cualquier banco,
cada broker a veces tiene preferencias de trabajar con X o Y banco. Entonces, Así es. siempre triangulen esa información. Hay otro tipo de broker que yo también recomiendo, Brian, que es el Buyer Agent. Yo los he utilizado, creo que Brian nunca los ha utilizado. El Buyer Agent, sino es un asesor que les ayuda a encontrar una propiedad. Correcto, o sea, cuando hablamos de que es un broker también, es diferente al broker Del relacionado con banco. el loan, con el Exacto. préstamo, ¿verdad? O sea, este broker es diferente, está relacionado Sí. para ayudarles a comprar la El propiedad. primer asesor del que hablamos te va a ayudar a encontrar un préstamo con un banco. Correcto. Ese asesor lo necesitas. Bueno, lo recomendamos, ¿no? Para que te ayude a conseguir un buen negocio con un banco. El segundo asesor del que estamos hablando ahora, que es opcional, lo necesitas o no, depende de depende de la experiencia de pronto que tú tengas en comprar propiedades, de pronto si te da miedo un poco comprar una propiedad por tu cuenta, tú puedes utilizar un asesor que se le llama en Australia Buyer's Agent, que él te va a ayudar a encontrar una propiedad. Entonces, tú tienes una reunión con ese asesor, tú le explicas un poco, mira, yo estoy buscando una propiedad de este tipo, de este tamaño, de 2 pisos, de un piso, bueno, tú le das todas las especificaciones de lo que tú quieres en este sector, en aquel sector, y ellos salen a buscar, negocian, a veces ellos tienen propiedades que no están en el mercado, bueno, muchos son muy buenos y te consiguen un buen deal, un buen negocio, pero tienes que pagar y el costo no es barato, ¿no? No, esos buyer's agents de hecho son Sí, carísimos. Yo he visto sí. hasta $20,000 20 que te mil. cobran por comprar la propiedad Yo compré una propiedad que pagué 10,000. y hay Para algunos que te cobran un porcentaje. O sea, cuando porcentaje. les cobren un Sí. porcentaje, corran de ahí porque les puede salir eso por un ojo de la Pero, cara. pero Brian, sí lo recomiendo sobre todo si la persona no tiene experiencia comprando, porque el buyer agent, que te lo digo yo que yo los he utilizado, ellos te llevan de la mano, ellos te explican, mire, este sector es bueno por esto y esto, entonces eso te relaja un poco, te quita un poquito el miedo, sobre todo tú no conoces el país, tú no conoces esta industria, tú no conoces los sectores acá, entonces da Exacto. un poco de miedo de pronto comprar, sobre todo esa primera propiedad, ¿no? Para alguien, lo que tú dices, para alguien que no esté familiarizado con el mercado, es preferiblemente que lo hagan a través de un buyer's agent o que se asesoren muy bien y se tomen el tiempo. Sí, ¿Cuál es la cuestión? Que en un mercado como el de Australia, donde las propiedades suben y suben y suben constantemente, en la mayoría de los mercados, el problema es que si ustedes se toman un año para hacer la investigación de en dónde comprar, esa propiedad fácilmente, miren, si estamos hablando de una propiedad de $1,000,000 y estamos hablando que esa propiedad subió en valor en un año, no sé, el promedio es 7% en Australia, que son $70,000. Eso quiere decir que en un año la propiedad subió $70,000 y lo que está pasando en este año es que en sí están yendo hacia atrás porque van a tener que ahorrar un depósito sí, más grande. Entonces, sí, en este tipo de casos entonces se recomienda tener un buyer's agent. sí. Como le decía Michael, yo de pronto no los he usado porque es algo que me gusta, le he dedicado mucho tiempo Mm, a aprender. mm, Si van a usar un buyer's agent, tengan muchas precauciones, sí. asegúrense que no sea el mismo contador, asegúrense que no sea el mismo mortgage broker, asegúrense que ese buyer's agent es un ente completamente independiente al contador, al Mm, mortgage broker, porque ¿qué pasa? A veces tienen intereses intermedios, a sí. veces el buyer's agent gana una Y comisión, el ese es muy mortgage buen punto broker. que tú diste ahí, Brian, porque eso lo viví yo. Con esos buyers agent, tienen que tener mucho cuidado que a veces ellos tienen un tipo de negocio específico que te quieren vender y que de pronto no es el negocio que tú quieres. Hay muchos que se enfocan en casas solamente nuevas, hay muchos que se enfocan en casas solamente, en propiedades en un estado en particular, de pronto se enfocan solamente en Tasmania, de pronto Entonces ellos tienen mucho, a veces un focus, algo en lo que ellos se enfocan, que de pronto no es lo que tú estás buscando, de pronto estás buscando algo diferente. Entonces tienen que hablar con varios antes de irse con uno y tener ese feeling. Tienen que darse cuenta que lo que el buyer agent te está ofreciendo es lo que tú en realidad, porque tú eres el cliente, tú eres el que vas a comprar. Él Correcto. te tiene que comprar lo que tú quieres, no lo que él quiera, porque muchos de ellos se tratan de vender una casa o un negocio en particular que de pronto eso no es lo que tú quieres. Entonces hay que Correcto. tener mucho cuidado con ellos y encontrar uno que tú confíes. Eso es importante, que tú confíes en el buyer agent. Toda esa información, si están hablando, si están pensando en ir a un buyer's agent, siempre triangúlela, como les venía diciendo. Siempre cuando ustedes vayan a hacer cualquier cosa, incluyendo acá propiedad, triangulen la información para asegurarse que es y hagan su propio due diligence o, Sí. o investigación. Mm. Ya para terminar,
y esto es algo que le estaba comentando a Brian porque propiedad tiene demasiado. Yo creo que vamos a salir a 2 o hasta 3 episodios solamente hablando de propiedad. Correcto. El último tema que vamos a hablar hoy es, ¿deberías comprar en Australia o deberías comprar en Colombia o en Latinoamérica? Pregunta es interesante, ¿no? Mm. ¿Tú qué opinas? En mi caso, yo cometí un error que yo compré en Colombia y Pero fue mira una que de yo no lo las... llamaría un error, pero bueno, sí. Para mí fue un error porque las propiedades en Colombia no crecen mucho en valor como crecen acá en Australia. Tienen un buen retorno en cuestión de la renta, sí, pero tienes el riesgo, bueno, que la moneda cambie y se vaya en contra tuya, la tasa de cambio se vaya en tu contra, pero lo más importante que yo me di cuenta es el capital gain, o sea, el valor que la propiedad como tal crece es mucho más despacio, es mucho más lento que lo que crece acá en Australia. Entonces, por eso yo no recomiendo mucho, sobre todo si tú estás pensando long term, quedarte acá en Australia, yo pienso que es mejor comprar en Australia comparado con comprar allá en Colombia. Otro factor en Colombia son las tasas de interés. Las tasas de interés en Colombia son Son muy altas. muchísimo más altas que acá. Allá solo vale la pena comprar si estás comprando, digamos, en efectivo. Que tengas todo, Exactamente. todo, todo el efectivo para comprarlo. Y Colombia no es un país donde la gente puede comprar en efectivo, que Es, precisamente por eso se genera ese atractivo de si yo tengo dinero, invertirlo para generar un retorno alto, porque la mayoría de la gente en Colombia no tiene el dinero para ahorrar para una propiedad, ni siquiera así para es. el depósito. Así es. Bueno, ahora mi perspectiva entre invertir en Colombia o invertir en Australia. Definitivamente Australia. O sea, la respuesta es obvia, pero yo le añadiría a que al final del día nosotros somos colombianos, ¿no? Y al final del día nosotros les hemos, o sea, nosotros me refiero a Michael y Pilar, ¿no? Porque pues al final y al cabo le estamos hablando a la comunidad hispanohablante. Eh, Cuando ustedes tienen raíces en X o Y país hispanohablante, al final del día, desde mi perspectiva, es bueno tener un poco de exposición también. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, tienen familia, tienen el conocimiento de cómo funciona el mercado. No una exposición grande, de la misma manera como les hemos venido hablando de criptomonedas, de ETFs, de todo esto, y les hemos dicho, hagan un allocation de su capital en ciertos porcentajes. Lo mismo le recomendaría yo. De pronto un apartamento pequeño, de pronto tierra, que yo soy muy fan de tierra, yo no soy fan de apartamentos. Y el mercado australiano, además de lo que estaba diciendo Michael, las tasas de interés son más bajas, es una economía mucho más estable, les permite protegerse en contra de cambios del movimiento de la moneda también. Así que, bueno, definitivamente Australia. Bueno, muchachos, creo que ya sería todo por hoy. Creo que vamos a dejar aquí el tema de las propiedades y lo seguimos en un siguiente episodio. Recuerden que está todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify. Y esto no es financial advice, no estamos hablando consejos financieros, pero es más que todo para que ustedes aprendan y bueno, y mejoren sus finanzas. Correcto. Muchachos, esperamos que hayan disfrutado el episodio. Déjenos sus preguntas y nos vemos en el próximo episodio para seguirles hablando un poco más de propiedades desde el punto de vista de inversión. Listo, nos vemos.